revisando la realidad europea sobre la crisis social, económica y política que están viviendo en este momento, repito, esto puede suceder también en América Latina y muy particularmente acá en Venezuela. Ojo con eso, o como dice el señor presidente de la República, ojo pelado. Vamos a oír las declaraciones de ese famoso intelectual español, Ignacio Ramonet, acerca de la crisis que está viviendo España y del planteamiento de ese movimiento llamado Los Indignados. Profesor Ramonet, el movimiento del 15 de mayo español nos advierte que las masas de jóvenes están despertando en Europa. Bienvenido a este programa. Sí, mire, es primero una buena noticia en el sentido de que demuestra que las sociedades europeas y en particular, digamos, la juventud europea hoy día tan castigada por la crisis social expresa su descontento general hacia, primero, la situación que se está viviendo, en particular en España, pero también hacia el tipo de solución que algunos gobiernos, en este caso el gobierno socialista español, le han dado a la crisis. Es decir, adoptando en particular medidas de austeridad extremadamente serias, medidas de ajuste económico, que hace que en España en particular en este momento el 40% de los jóvenes de menos de 30 años se encuentran en paro. Entonces, además, esta juventud, curiosamente, se expresa de una manera pacífica, no violenta, inspirándose de varios movimientos generales. Digamos, por una parte, lo que ha ocurrido en Islandia. Es decir, que curiosamente, aunque quizá muchos europeos no han seguido de cerca la insubordinación de la sociedad islandesa frente a las exigencias de los bancos, en particular británicos, con la exigencia de que se devolviese el dinero de los bancos, y ha habido un movimiento de rechazo hacia ese tipo de soluciones que ha sido seguido de cerca por la juventud europea y en particular la española. Segundo, las insurrecciones en el mundo árabe, que han adoptado como método pacífico, esencialmente, en particular en Túnez y en Egipto, el de reunirse en plazas y no, digamos, desfilar en calles o avenidas, sino reunirse en plazas y expresar toda la variedad de una serie de reivindicaciones, pero sin un programa preciso, sin que el movimiento sea liderado por un partido político, una asociación precisa, ni tampoco que haya un líder preciso. Esto también ha servido de inspiración. Y en tercer lugar, la idea de que en cierta medida el tipo de protesta que ha habido hasta ahora en algunos países como en Grecia, donde ha habido 6 o 7 huelgas generales, enfrentamientos muy brutales entre los descontentos y las fuerzas de policía, o en Portugal, o en otro, o hasta en la propia España, donde ha habido una huelga general, muchos desfiles y tal, adoptar un modelo diferente que se inscribe en cierta medida en la prolongación del gran movimiento altermundialista, el movimiento de los foros sociales, con algo del mayo del 68 francés, con esta idea de, digamos, exigir lo imposible, vivir una reclamación de tipo idealista en el absoluto. Suficientes elementos, profesor Ramonet, para hablar de que estamos o podríamos estar ante el embrión de una revolución cultural encabezada por los jóvenes. Yo creo que hay, digamos, el sentimiento en una gran parte de la juventud europea, muy precarizada, muy golpeada por el paro, muy decepcionada también con la idea de que, aunque los diplomas universitarios ayudan, en realidad no son la solución para encontrar una vía de estabilidad profesional en nuestras sociedades. Todo esto hace que efectivamente la juventud de hoy día se interroga sobre el funcionamiento
de la democracia en nuestros países. Y hay como el sentimiento de que la democracia, aunque funcione, no permite la expresión de ese tipo de malestar, digamos. Y entonces lo que vemos es una especie de búsqueda de otro tipo de expresión política, pero que no pasa forzosamente por las urnas, aunque se reclame de la democracia. Y esto evidentemente nos plantea un problema, digamos, de teoría política, ¿verdad? Es decir, exigencia de una democracia real, que es un poco el eslogan de funcionamiento de estos jóvenes en España hoy, una democracia real, ¿ya? Pero en realidad lo que ellos entienden por democracia real no es exactamente, o no es únicamente, el paso por las urnas. Lo interesante también es que los eslóganes que uno puede ver y puede leer son prácticamente eslóganes en clave de Twitter. Usted hablaba de que efectivamente se hace necesario en esta generación otro tipo de expresión política. Hoy puntual, gracias, profesor, a las nuevas redes sociales. No cabe duda de que una de las lecciones que se han sacado de las insurrecciones árabes es que existen hoy herramientas comunicacionales, ya sea mediante la red social Facebook, ya sea mediante los tweets, que permiten la organización, digamos, espontánea, rápida, de muchas personas que no se conocen entre ellas, pero que tienen un sentimiento global, digamos, semejante. Y esto hoy día permite que finalmente se pueda, en una ciudad precisa, se pueda convocar a decenas de miles de personas que no se conocen realmente entre ellas, pero que van a entrar en contacto, comunicándose con una dirección de tweet o bien porque pasa por un llamado de Facebook o simplemente también con los sistemas más tradicionales, sencillamente el correo electrónico, etcétera. Y esto permite que aparezcan espontáneamente, de repente, en una plaza, miles y miles de personas que hasta ahora solo podían movilizarse si pertenecían a una misma, digamos, asociación, una misma ONG, un mismo partido político. Hoy día esa estructura no es necesaria. Y por consiguiente esto crea una capacidad de organización espontánea inaugural, nueva, contra la cual efectivamente las autoridades no saben cómo reaccionar. En las democracias, como estamos viendo, en definitiva, lo que observamos en España es que dejan hacer, porque es un movimiento no violento y, evidentemente, el concedir, digamos, la represión de semejante violento sería tremendamente impopular. En los países dictatoriales como Túnez o Egipto, la represión aceleró la caída del sistema ante la impopularidad, precisamente, porque en cierta medida hacía visible el aspecto brutal de las dictaduras. Profesor, un elemento crítico. Hay quienes afirman que la misma inmediatez mediática sepultó la imagen de los jóvenes precisamente en Túnez y en Egipto, y que lo mismo ha sucedido recientemente en el norte de África. La pregunta aquí es si la hipermediatización de estos fenómenos está acabando con ellos mismos. Hay algo de eso después de la sorpresa. En cierto momento, cuando estalla en particular la revuelta tunecina, cuando estalla mediáticamente, digamos, en los primeros días de enero de este año, la sorpresa es tan enorme que efectivamente los medios van a interesarse por ese fenómeno, pero podemos decir que hoy día ya, es decir, 5 meses después, prácticamente las insurrecciones árabes, que además han tomado ahora un cariz tremendamente dramático, hasta con ver lo que está ocurriendo en Siria, ¿verdad? Esta terrible represión, donde hay decenas de muertos prácticamente cada día, o bien en Yemen, o bien lo que hubo en Bahrein, o bien la guerra en Libia, y sin embargo los medios de comunicación ya están como saturados
o bien hacen como si ya hubiesen abordado el tema y como regresar sobre el tema ya sería como una repetición. Y efectivamente esa noticia ha dejado de ser noticia de portada. En cambio, sí observamos que, en todo caso en estos últimos días, la Revolución Española, lo que se empieza a llamar la Revolución Española, que evidentemente está lejos de ser una verdadera revolución en el sentido político de la palabra, sí, pero ese fenómeno sí que está suscitando una curiosidad general en los medios, no solo en España, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo. ¿Qué es también lo que provoca el contagio del mismo fenómeno? Un último punto, profesor. ¿Percibe usted entonces, como experto en comunicación y en fenómenos de masas, que habrá más puertas del sol en el resto del continente y de otros continentes en este año? Bueno, depende, digamos, del avance político que permita la Puerta del Sol. Digamos, si la manifestación en la Puerta del Sol de aquí a unos cuantos días, pongamos una semana, 10 días, no produce ningún tipo de efecto político, y por ejemplo podemos decir que no ha producido un efecto político notable en las elecciones que han tenido lugar el domingo en España, si no hay movimiento político, si no hay concesión política, si no hay, digamos, un efecto político perceptible, yo creo que los movimientos no van a tener repercusiones del mismo tipo. Es posible que se modifiquen, es posible que tomen un carácter diferente, o es posible también que se agoten precisamente porque pasa el tiempo y que no se produce nada.